¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho afecto, con mucho gusto. Saludo también al excelentísimo señor Germán Guerrero Páez, embajador de la República de Chile. Le agradezco muchísimo a este pueblo tan querido, tan admirado, como este pueblo chileno, el que nos acompañe en esta Expo Forestal 2011. Saludo a los legisladores presentes, diputadas, diputados, senadores, vinculados con el sector forestal del país, a todos los galardonados con el Premio Nacional al Mérito Forestal en sus diferentes categorías. Felicidades a todos. Simón, amigos, muchas felicidades de veras. A quienes ganaron el Premio de Vivienda de Madera Sustentable, a todos los miembros del sector académico, del sector empresarial, forestal, de organizaciones civiles que están vinculadas al sector, a representantes de organizaciones ambientales internacionales que están aquí también presentes, los saludo con aprecio, a todos los brigadistas que están aquí presentes y que este año tuvieron un año muy duro, muchas felicidades y muchas gracias por todo lo que hacen. A las secretarias y secretarios de Desarrollo Forestal, o equivalente en todas las entidades federativas, muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho el poder estar con ustedes en esta inauguración de la Expo Forestal, la 9ª que hacemos, entregar el Premio Nacional al Mérito Forestal y el Premio a la Vivienda Sustentable de Madera. Quiero dar la bienvenida a todos, amigos, a los productores, a los comuneros, a las instituciones académicas que hoy participan, a las organizaciones de la sociedad civil, en fin, a todas y a todos ustedes, pero especialmente, como he dicho, a las autoridades forestales, al ministro encargado de Asuntos Forestales de Chile, aquí presente también, al señor embajador, porque la verdad Chile ha sido un caso verdaderamente notable en América Latina, del cual hay que aprender todos, hay que ponernos muy abusados y abrir bien los ojos y los oídos para conocer la experiencia chilena. A todos nos va a servir. Cuentan que hace ya muchos años, cuando Chile empezó a tener una política forestal muy profesional, incluso llevaron semillas de pino o especies de pino de México a Chile, de los estados de Jalisco, de Michoacán, y con el correr de los años, les tomó décadas, pero hoy, qué duda cabe, Chile tiene una industria forestal exitosa que deja dinero a quien la desarrolla, al propio gobierno le deja dinero también, es decir, en lugar de que el gobierno ponga, incluso recibe impuestos de los productores y se recupera el ambiente. Yo creo que tenemos que aprender mucho de países como Chile, como Finlandia y como otros, que han sabido cuidar sus recursos naturales y vivir, generar un ingreso digno de sus recursos naturales. Así que particularmente agradezco su presencia en esta Expo Forestal. Saludo a todos, amigas y amigos, una importante participación en esta Expo. Estamos hablando de casi 400 empresas expositoras. Yo no sé si es el mayor número, pero parece 400 empresas expositoras. Y también por primera vez estamos contando con instituciones académicas. Bienvenidos los muchachos, las y los jóvenes del pabellón universitario a la Expo Forestal. Bienvenidos todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta Expo Forestal? En estos 4 días se van a presentar y vamos a ver exposiciones de muy diverso tipo. Sobre todo habrá que estar atentos a las propuestas innovadoras que muestran los avances del sector, al esfuerzo que ya cientos de miles de mexicanas y mexicanos en las zonas más ricas del país en materia de recursos forestales, pero a la vez las zonas más pobres en materia de ingreso, están haciendo para transformar el rostro de nuestro querido México al aprovechar los recursos forestales de manera sustentable. También vamos a tener información acerca de los servicios y el apoyo que otorgan diferentes organismos y empresas del gobierno, del sector privado, de los bancos al sector forestal. Así que muy abusados también
y no dejen de presionar y de exigir y de plantear y de pedir a las dependencias, tanto federales como estatales vinculadas al sector forestal, porque para eso están y tienen que hacer su trabajo, así que hay que darles un empujón entre todos y con eso también cuentan conmigo. Quiero decirles además que desde luego que para eso el sector público tiene áreas de atención que tienen que ponerse a trabajar. Creo que hemos avanzado mucho en materia forestal. Yo con mucho gusto veo este tema de la escobilla, del IXLE que me han planteado. Creo que puede caber en proyectos de CONAFOR o bien en proyectos de apoyo a pymes o en proyectos de FONAES, que son de otras áreas ya de gobierno más vinculadas al sector productivo. Aquí nomás hay muchas dependencias como por ejemplo pymes y FONAES que tienen que ir de la mano con el apoyo del gobierno del Estado. Y cuando haya ese apoyo del gobierno del Estado también puede haber financiamiento federal, pues va a ser muy importante que haya la contraparte que apoye, porque creo que hay algunos problemas financieros allí en Coahuila, pero la verdad es que se trata de ir equiparando y la responsabilidad de todos en el apoyo de los proyectos, pero si no, yo con mucho gusto lo veo y a ver cómo les echamos la mano, con muchísimo gusto, y felicidades por el premio. También quiero decirles que va a haber talleres, conferencias, mesas de trabajo y que se van a discutir y a platicar ampliamente los retos y las oportunidades del sector. Felicidades nuevamente a los galardonados, al premio en sus diferentes categorías. Ahorita voy a pasar a ver la vivienda, a ver cómo quedó, a ver qué tal, cada año se van mejorando los ganadores de la vivienda sustentable, en fin. Yo estoy seguro, amigas y amigos, que este año pues ha sido muy especial para todos. Ha sido un año, para empezar, el que celebramos 10 años de la Comisión Nacional Forestal. Ya he comentado esta historia. La CONAFOR pues tenía un presupuesto como de 300 millones de pesos hacia el año 2001, 200 y pico. Yo cuando era coordinador de diputados de mi partido decidimos meterle muy fuerte y triplicamos el presupuesto de CONAFOR cuando fue fundada precisamente en 2001 y le dimos un presupuesto superior a los 1,000 millones. Y año con año hemos tratado de fortalecer el esfuerzo de CONAFOR, que tiene presupuestos ahora que van a andar rondando en los 6,000 millones de pesos, yo creo que un poco más. Porque estamos decididos a apoyar este sector y queremos apoyarlo, amigas y amigos, con proyectos que sean viables y que sean estratégicos. Por ejemplo, yo le he instruido al secretario de Medio Ambiente y al director de CONAFOR a que vayamos específicamente también, sin abandonar y sin descuidar otras áreas, pero que nos concentremos prioritariamente en los polígonos estratégicos del país. Ahí donde están los pulmones de México, ahí donde están los bosques y las selvas que son más importantes que todos, por la cantidad de población a la que sirven, por la reserva de agua que concentran, por ejemplo, el bosque de agua aquí entre el Distrito Federal, el Estado de México, Michoacán, Guerrero y Morelos. Por ejemplo, los bosques del eje volcánico desde Veracruz hasta el volcán de Colima, pasando pues por todo Puebla, Estado de México, la región del Popo Isla, el Nevado de Toluca, la zona oriente de Michoacán, la reserva de la mariposa monarca, los azufres, los montes de la meseta Purépecha, en fin, hasta donde termina el eje volcánico, insisto, en la costa de Colima. O las selvas y bosques, las selvas tropicales de todo el sureste de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, de Quintana Roo, que concentremos nuestro esfuerzo para defender precisamente estos polígonos estratégicos. También que diseñemos nuevos mecanismos, que por ejemplo las plantaciones forestales, que son negocio en sí mismo, podamos darles un apoyo mayor incluso, pero de carácter financiero, es decir, para que el dinero que se apoya pueda irse a la gente más pobre en selvas y bosques. Y para ello tiene que haber diseños financieros y de crédito de largo plazo con tasas bajas que permita la viabilidad de largo plazo de proyectos forestales. Ahí no quito el dedo del renglón y aquí urjo nuevamente a los responsables del área a que le apuren con esos créditos, porque no podemos esperar más tiempo para que pueda haber una derrama mucho mayor en el sector
forestal. También quiero decirles, amigas y amigos, que el esfuerzo que se hace tiene que ser un esfuerzo que vaya de la mano con el desarrollo de las propias comunidades. Un esfuerzo que permita precisamente que haya una participación ciudadana y comunitaria en cada uno de los proyectos forestales. Que verdaderamente las comunidades sean copartícipes y corresponsables en el diseño de proyectos y en los apoyos. Otra de las cosas que hemos hecho es unificar los apoyos directos que da el gobierno. Si ustedes observan y recuerdan, porque hay mucha gente aquí experta en proyectos forestales, había una diversidad enorme de programas que simplemente iban nulificando el esfuerzo y burocratizando los trámites. Yo recuerdo que contamos alguna vez más de 60 programas distintos, papelerías distintas, decisiones distintas, recursos distintos. Tenemos que concentrarnos en programas que generen los incentivos económicos precisamente para que la superficie forestal del país pueda preservarse, pueda recuperarse y pueda crecer. A través de estos apoyos que hemos concentrado en ProÁrbol, hemos otorgado apoyos a poseedores y propietarios de terrenos forestales, le hemos metido más que nunca inversión a zonas marginadas y de alta pobreza, como son efectivamente las zonas desérticas, a través de la preservación de sus ecosistemas, al pago de servicios ambientales. Este es un concepto, amigas y amigos, que tenemos que acuñar en la cultura nacional. Quien mantiene un bosque, una selva, un ecosistema, una selva baja en pie, le está brindando un gran servicio a toda la comunidad, por el agua que ahí se genera, por el oxígeno que ahí se genera, por el carbono que ahí se atrapa y se evita que se envíe al medio ambiente. Y todos estamos obligados a pagar algo por ese servicio que se nos presta. En algunos casos el servicio los paga una comunidad directamente a los poseedores del bosque que está arriba, por ejemplo. Pero en nuestro caso, lo que hemos hecho es que el gobierno paga el servicio ambiental que se presta. Y por eso debemos asociar la preservación de las selvas y bosques con el ingreso que reciba la gente en esas selvas y bosques, particularmente comunidades de las más pobres del país que viven precisamente ahí, especialmente comunidades indígenas. Necesitamos que se asocien estas dos cosas: combate a la pobreza y preservación de los recursos naturales, porque es la manera de que rompemos el falso dilema que existe precisamente entre quienes dicen no, primero hay que tener crecimiento económico y luego hay que combatir la pobreza. Primero hay que, o bien, combatir la pobreza y luego nos ocupamos de los bosques y de los ríos. No es así. Tenemos que hacer un esfuerzo simultáneo y eso se llama buscar el camino del desarrollo sustentable, del crecimiento verde, es decir, a través de políticas y de medidas que a la vez que preservan el medio ambiente, generan oportunidades de ingreso y de bienestar para la gente y la ayudan a salir de la pobreza. Y si además podemos generar una cultura de organización empresarial, de negocio cuidadoso de los recursos naturales, cuánto mejor. Por eso somos partidarios de que los recursos naturales, particularmente los forestales, más que verse como piezas de museo que no se pueden tocar, tenemos que encontrar la manera de explotarlos racionalmente, de explotarlos para bien, de que generen ingresos para la gente que vive ahí y a la vez se preserven y se amplíen mediante la técnica adecuada para la explotación de estos recursos. Y la técnica significa no solo cómo cortar la madera o cómo secar la madera o qué árboles cortar y cuáles no. La técnica también significa cómo organizarse, cómo hacer sus cadenas de distribución, cómo programar sus ventas, cómo buscar sus clientes, cómo preservar precisamente sus reservas. A través de la CONAFOR, amigas y amigos, también estamos trabajando muy fuerte en otras áreas vitales. Es tal el desequilibrio que se ha generado en México por muchos años de descuido del medio ambiente, que como ustedes saben, eso ha generado, por ejemplo, el crecimiento de plagas en el país, de plagas forestales.
particularmente en los años atípicos que nos ha tocado vivir en los últimos años por el cambio climático. Yo ayer decía en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York que hay países, por ejemplo Estados Unidos, que todavía no asumen su compromiso internacional en términos del protocolo de Kioto, por ejemplo, contra el cambio climático. Y hay mucha gente en esos países que no cree que exista el cambio climático, ¿no? Pero yo les decía, este año, por ejemplo, nosotros en México y en el Caribe estábamos esperando un huracán de dimensiones descomunales. Y aunque han llegado varios, el huracán no llegó, más bien se fue hacia el norte y pasó exactamente en medio de Nueva York, ¿no? Cosa que nunca había ocurrido. Si eso no es cambio climático, señores, yo no sé qué puede hacer, ¿no? Así que, amigas y amigos, ese cambio climático nos ha traído a México también muchas complicaciones. Ustedes lo ven, desde las inundaciones que hemos tenido, primero en Tabasco, pero luego en Veracruz, y en Guerrero, y en Chiapas, y en todas partes, hasta las sequías. El año pasado, por ejemplo, el año antepasado, 2009, fue el segundo año más seco en 60 años en la historia del país. Pero el año pasado nos repusimos y fue el año de más lluvia en toda la historia del país. Y para empatar el marcador o para volver otra vez a ponernos en desventaja, este año es el año de menos lluvia en toda la historia de México, por lo menos que se tenga registro. Hay sequías, y sequías muy graves, en una buena parte del norte y del centro norte del país. Hay cultivos, por ejemplo, que tenemos una preocupación especial, el frijol, por ejemplo, algunas zonas de maíz también, en fin. Pero también eso afecta a los bosques. Provoca, por ejemplo, incendios forestales dramáticos, como el que tuvimos, por ejemplo, en el estado de Coahuila, precisamente, que aunque la afectación a superficie arbolada y boscosa fue proporcionalmente menor, generalmente fue zonas de mucho matorral, que habían crecido mucho en 2009 con el huracán, con el Stan que pasó ahí, la tormenta tropical, y luego se secaron con las heladas del año pasado, en 2010, perdón, habían crecido, se secaron con las heladas y provocaron incendios muy grandes. Estas temperaturas extremas nos han traído muchos dolores de cabeza. Hay muchos rescatistas, hay muchos guardabosques, hay muchos trabajadores y voluntarios que combaten incendios forestales, que hicieron una labor heroica y algunos de ellos, por desgracia, perdieron la vida. Hoy, sin embargo, amigas y amigos, tenemos que adaptarnos al cambio climático. Así va a ser en el futuro. Tenemos que trabajar todos los países además, porque esto no es un asunto que resuelva nada más unos cuantos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, como dice el principio, de acuerdo con nuestras capacidades, y México lo está haciendo y está dando un paso adelante, primero que nadie y por delante de muchos países en desarrollo. Pero tenemos que adaptarnos al cambio climático, y eso obliga a acelerar el paso en tener una política forestal que sea responsable con el medio ambiente, que genere ingreso para la gente que vive en el bosque y en la selva, o en general en nuestros ecosistemas del país, y a la vez que permita frenar el terrible deterioro forestal que ha tenido nuestro querido México. Aquí también hay avances, se los quiero compartir. Según la FAO, no según el gobierno federal, según la FAO, este organismo de Naciones Unidas, en la década de los 90, del 90 hasta el 2000, en México se perdieron en promedio 354,000 hectáreas cada año, por incendios, por tala inmoderada, por cambio de uso agrícola. Sin embargo, el esfuerzo que estamos haciendo ya empieza a rendir frutos muy importantes. Por ejemplo, ya el promedio entre el año 2005 y 2010 fue de 155,000, es decir, menos de la mitad de las hectáreas perdidas en promedio en la década anterior,
Llegamos a tener un año muy bueno, 2010, donde perdimos solo 28,000 hectáreas, pero más allá de ello, amigas y amigos, y el resultado que sea de este año, que va a ser duro por los incendios que tuvimos y la sequía que padecemos, el hecho es que si seguimos por este camino, si seguimos adelante, si continuamos la política pública responsable con el medio ambiente que hemos llevado en esta administración y de la mano con las comunidades forestales de México, yo estoy seguro que la década próxima México llegará y pronto a su objetivo, tasa cero de pérdida de cobertura forestal del país, tasa cero de deforestación e incluso vamos a empezar a ampliar la superficie forestal de México si seguimos con el ritmo que ustedes tienen en el trabajo forestal en todas las regiones de nuestro querido México. Finalmente, amigas y amigos, quiero anunciar también que si cumplimos la meta que ya tenemos, la conservación y restauración de los ecosistemas forestales también permiten ganar este desafío frente al cambio climático y a la pérdida, al cambio climático y al aumento de las emisiones de carbono. Cada vez que se tira un árbol, cada vez que se quema un árbol, se lanza dióxido de carbono a la atmósfera y eso provoca el cambio climático. Pero a la vez, cada vez que se planta un árbol, mientras ese árbol crece, mientras ese bosque crece, va comiendo, si se puede decir, dióxido de carbono de la atmósfera. Estos procesos de reforestación tan intensos que estamos siguiendo, finalmente han sido reconocidos por la comunidad internacional y fue precisamente aquí en México, como dijo el secretario, en la conferencia de las partes de Cancún sobre cambio climático, donde se incorporaron los mecanismos de red, reducción de emisiones por deforestación. La conservación y restauración de ecosistemas va a permitir que México deje de emitir más de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono al año ya para el próximo año 2012, es decir, el 30% de nuestra meta de reducciones del total de emisiones que nos propusimos como país. Así pues, amigas y amigos, estamos en la ruta correcta. Todavía falta mucho por hacer, tenemos que acelerar el paso, tenemos que agilizar los programas que tenemos puestos en marcha y los planeados. Sí quiero pedirles, amigas y amigos, a todos ustedes, que también denuncien en el órgano interno de control de Semarnat o directamente en la Secretaría de Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación cualquier práctica de corrupción que haya entre promotores forestales del país. No se vale sacar la lana que tiene que ir a los productores por un trámite administrativo que tiene que hacer el servidor público de manera gratuita, que tiene que hacer exactamente en los términos que la ley le señala. Si se va a dar el apoyo a una comunidad, es para la comunidad, y no se vale aquí ni moche, ni diezmo, ni tajada para el intermediario que esté bajando los programas. Si hay que pagar algún servicio o algún derecho, debe estar bien claro en la ley o en las reglas de procedimiento. Pero no se vale abusar de la necesidad de la gente o de que ahora el gobierno sí está apoyando a los productores forestales porque sí hay dinero en los programas para andar hinchando bolsas ahí de gente en el camino. Eso yo no lo acepto por principio, me molesta mucho y cualquier cosa que haga un intermediario del gobierno, sea federal o sea local, les pido y les exijo por favor que lo denuncien de inmediato. Finalmente, amigas y amigos, anuncio que vamos a seguir trabajando el próximo mes, vamos a ser anfitriones de un gran evento que se llama la Megaflorestage, que es pues un evento que reúne a los meros de los países forestales del mundo. Así que va a estar aquí en México, Brasil, Rusia, Chile, desde luego, Estados Unidos, Canadá, India, Finlandia y por supuesto México, y vamos a hablar precisamente del uso sustentable
de los recursos. Quiero pedirles, amigas y amigos, que le echen muchas ganas. Tenemos que ver a nuestro México recuperado. Tenemos que ganar esta pelea que estuvo a punto de perder el país, en la cual casi nos íbamos a resignar a ver talados o quemados o pelones todas las áreas boscosas y forestales de México. Al ritmo que íbamos en las décadas pasadas, eso iba a ocurrir tarde o temprano. Hoy, con la política forestal que tenemos, con el trabajo de comunidades indígenas y campesinas, con el amor al bosque y a la selva que ustedes tienen y que yo comparto, tengan la certeza de que vamos a ganar esa pelea. Llegaremos a la tasa cero de deforestación en México y veremos recuperar nuestros bosques y nuestras selvas. Veremos a nuestro México como siempre debió haber estado, que en lugar de caños, en lugar de drenajes, vuelva a haber ríos donde tiene que haber ríos, que en lugar de basureros y páramos, vuelva a haber bosques y selvas donde tiene que haber bosques y selvas. Ese México, amigas y amigos, ese México vendrá y no permitiremos que nadie, ni políticas predatorias, ni criminales que abusan también de nuestros recursos naturales, nadie se interponga en nuestro objetivo. Echémosle ganas, estamos cerca y vamos a lograr el México limpio, el México verde, el México que todos queremos para nuestros hijos. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Si me permiten, hago la declaratoria solemne, siendo las 14 horas con 20 minutos del 22 de septiembre de 2011, declaro formalmente inaugurada la 9ª Expo Forestal México Siglo XXI. Muchas felicidades nuevamente.